Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 11 para el 15 de junio de 2024, que lleva por título El conflicto inminente. El versículo de memoria que se nos propone está en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y nos habla de que todos somos conocedores de noticias que durante tiempo se han producido, ¿verdad? De chips que se implantan y que tienen información médica que puede resultar valiosa en algún momento de un accidente, ¿verdad? Biochip, o algunos le llaman verichip. Algunos ven esto como parte del engaño de la marca de la bestia, otros hablan de los códigos de barras de los productos que se compran y se venden, otros hablan de los billetes de dólar que suman unos números del billete que suman 666, otros con una orden Illuminati, o los masones, o la ONU, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Hay diferentes propuestas de qué representa. Bueno, en la Escuela Sabática de esta semana vamos a estudiar lo que tiene que ver con la esencia de esto de la marca de la bestia, vinculado con la adoración. La adoración es la clave del conflicto en la tierra, lo fue en el cielo y también en la tierra desde el comienzo de la historia y sin duda también hasta el final de la historia. Por tanto, se nos presenta en la Biblia un llamado final a la fidelidad a Dios en medio del conflicto de adoración. Esta escuela sabática se basa en los capítulos 35 y 36 del conflicto de los siglos, así que os animo a estudiarlos junto con la lección. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección. Os recuerdo también que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp, como decimos siempre, a través del código QR que encontráis aquí, y así podéis formar parte y estar al tanto de noticias y productos, novedades de Safeliz. Continuamos con el estudio, llegamos al domingo 9 de junio, el conflicto final del Apocalipsis. ¿El conflicto final cuál es? Bueno, el mensaje de Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, ¿verdad? Que bestias, que cuernos, que dragones. Es mucho más que eso, porque habla de verdades eternas vinculadas con la adoración. La adoración se convierte en la clave que encontramos en toda la Biblia y especialmente en el conflicto de Apocalipsis. En ese sentido, la teoría de la evolución atenta precisamente contra la dignidad de Dios como creador y utiliza pues cualquier otra alternativa que no sea Dios como creador, tal y como presenta el relato bíblico. Y en ese sentido el sábado se convierte en un símbolo, se convierte en un recordatorio de lo que representa Dios como creador, como aparece en Apocalipsis 12. La adoración al creador, por tanto, y Apocalipsis 14 también, pero la adoración al creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos, se opone directamente a la bestia, se opone. Así que dice Elena de White en el conflicto de los siglos, mientras que la observancia del falso día de reposo o domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo o sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de la lealtad al Creador. Así que al final de la historia se va a generar este escenario en el que el domingo se convierte en símbolo de adoración a la criatura y el sábado se convierte en un símbolo de adoración al Creador. La fe en Jesús que presenta la Biblia va a ser tan importante porque esa fe en Jesús y la fe de Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo la fe que creyó a pesar de no ver, y la fe de Jesús que tendrán los creyentes, que se invita a tener, también nos permitirá creer sin ver. Así que en ese sentido, el don de la fe de Jesús representa algo primordial en este conflicto final que se avecina. Queridos amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 10 de junio. La crisis venidera. La marca de la bestia representa la escena final de una etapa feroz de conflicto en esa guerra de Satanás contra Dios. En última instancia es Él el que está siempre detrás de todas las acciones que hacen los instrumentos terrenales que utiliza Satanás para atacar a su pueblo, y finalmente Él está detrás de ese decreto que impondrá la muerte a aquel que se niegue a la adoración a la bestia. La persecución religiosa aparece en la escuela sabática como algo que no es novedoso del tiempo del fin, sino que es desde el comienzo. Ya comenzó con Caín, ¿verdad?, cuando mató a Abel por discrepancias religiosas y por intolerancia religiosa.
En ese sentido, la marca de la bestia, por tanto, no se convierte sino en el último eslabón de esta gran lucha entre Satanás y Cristo que tiene que ver con la adoración. La profecía indica que esta última escena, estos últimos compases, implicarán sanciones económicas a aquellos que se nieguen a la adoración, ¿verdad? Imposibilidad de comprar o vender a menos que tengan la marca. Y es importante no plantearlo como algo futuro, sino que ya desde ahora Satanás está tratando de hacer que la gente transija con las doctrinas y con su vida, y en ese sentido permite que la gente sea permeable a sus engaños y que no se planteen en su vida la obediencia como algo realmente importante. En oposición aparece el pueblo de Dios, que se mantiene firme cuando todo alrededor se desploma. Y es muy bonita la imagen de Apocalipsis 14, dice: mientras el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es la actitud de los creyentes al final de la historia. La bestia, ya hemos visto, usa el engaño, y cuando no es suficiente, usará la fuerza. Y ya está eso escrito siglos antes de que ocurra en la Biblia. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 11 de junio. Identifiquemos a la bestia, primera parte. Vamos a ver esa bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, de dónde surge y quién le da la autoridad. En la Biblia aparece el dragón como Satanás en diferentes lugares. En Apocalipsis 12 se nos dice que intentó destruir en cuanto naciera el hijo, que más adelante fue arrebatado para Dios, etcétera, etcétera. Así que Satanás es el dragón, y esta bestia, por tanto, se nos dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ya lo vemos en el capítulo 13, versículo 2. Esto se cumplió con mucha precisión siglos después, cuando Constantino trasladó la capital del imperio a lo que luego se llamó Constantinopla, ¿verdad?, en Turquía, y dejó un vacío de poder en Roma que ocupó rápidamente la Roma pagana. De esa forma usó el poder imperial de Roma y lo tomó para implementar el poder religioso desde Roma. Nos dice en un autor que representa la escuela sabática: el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que se sienta sobre una tumba. Es importante destacar que esta bestia, por tanto, no es una persona, sino que es un sistema, es una organización religiosa que sustituye la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. En ese sentido, en los versículos 1 y 6, ¿verdad?, de Apocalipsis 13, se nos habla de la blasfemia. Este poder blasfema. Y en la Biblia es curioso como tanto en Juan 10 como en Lucas 5 se presentan dos ejemplos de blasfemia. Uno es un hombre que pretende ser Dios, o dice ser Dios, y en segundo lugar, un hombre que dice tener pretensiones de perdonar pecados. Como solo Dios es Dios y solo Dios puede perdonar pecados, este poder se desenmascara su identidad cuando tiene esas dos doctrinas distintivas y blasfemas. El papado romano afirma que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Así que queda bastante clara la identificación de esta bestia, aunque vamos a profundizar en ella mañana. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática con el miércoles 12 de junio. Identifiquemos a la bestia, segunda parte. En Apocalipsis 13, versículo 5, se habla de la noción de tiempo aplicada a esta bestia. Y cuando ya hemos visto en otros estudios, ¿verdad?, que en Números 14 o en Ezequiel 4 se habla de que un día equivale a un año literal en profecía. Cuando hablamos de esos 42 meses, descubrimos que se refiere a este mismo tiempo de los 1260 días proféticos o años literales. Bien, esto se cumplió en el periodo de supremacía papal desde el año 538 hasta el año 1798, cuando el general Berthier del ejército de Napoleón tomó preso al Papa y lo llevó en cautividad, donde murió. Y es curioso cómo eso también cumple la profecía de Apocalipsis 13:10, dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea, que murió en cautividad, tal y como describía la profecía. Sin embargo, esa herida mortal fue sanada y se vive en tiempos en la actualidad de esa herida mortal sanada. En la actualidad los líderes mundiales toman al pontífice, ¿verdad?, como un ser con autoridad
al que se pide bendición, al que se pide consulta y ejerce ese poder político religioso. En ese sentido, el papado ha sido muy claro durante la historia, como recientemente el Papa Benedicto en 2012, diciendo que el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia, libres para Dios. Al defender el domingo defendemos la libertad humana. Es sin duda un mensaje bonito de unir, de libertad, de familia, pero en el día equivocado, que es justamente lo que se espera al final de la historia. En el conflicto de los siglos se habla de que los justos que permanezcan fieles serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios, como aparece en Romanos, ¿verdad? Así que utilizarán un collage de versículos bíblicos para imponer el día falso que se convierte en símbolo de adoración a la bestia. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al jueves 13 de junio, donde se presenta la bestia que sube de la tierra. En Apocalipsis 13 hemos visto la primera bestia, ¿verdad?, que surge de las aguas, que representa muchedumbres y pueblos. Por lo tanto, esta bestia que surge de la tierra representa un lugar despoblado, como puede ser muy bien despoblado o poco poblado, porque sí que había gente, ¿verdad?, pero puede representar muy bien, pues, el descubrimiento de América y la tierra del norte de América. Estados Unidos, por tanto, cumple muy bien esta profecía porque surge de un territorio relativamente poco poblado, a diferencia de Europa, y surge alrededor del año 1798, que sería el final del periodo de dominación papal, ¿verdad?, esos 1260 años. En ese sentido, Estados Unidos declaró su independencia en 1776, la Constitución se firmó en 1789 y a finales de ese siglo XVIII fue reconocido como gran potencia mundial. Así que se va cumpliendo esa secuencia que permite que haya una bestia que surge de la tierra, que se va elevando de la tierra y que además tenía dos cuernos. Estos dos cuernos, algo interesante es que no tenía diadema, no tenía coronas, ¿verdad?, como los otros pueblos que sí que representan como monarquías europeas, en este caso el papado también, sino que no es una monarquía. Y estos dos cuernos representan los dos poderes, los cuernos son poderes en la Biblia, el poder político y el poder religioso, que están separados. En su ADN, Estados Unidos tiene la separación del poder político y el poder religioso en su constitución. Sin embargo, esta bestia, que es parecido a un cordero, pero que habla como dragón, acaba ejerciendo toda la autoridad de la primera bestia, como aparece en Apocalipsis 13 y versículo 12. Estados Unidos, por tanto, será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la bestia. ¿Y cómo lo harán? Pues a través de la autoridad del papado y de los símbolos, en este caso la observancia del domingo. Estados Unidos, según esta profecía, crea una imagen de la bestia, ¿verdad?, esta unión de Iglesia y Estado, y exigirá finalmente la adoración a esta imagen. Lo que es fascinante es que esta profecía, escrita miles de años antes de que ocurriese, permitió, adelantó esta realidad, y que además Estados Unidos, incluso cuando comenzó a descubrirse y a entenderse esto, no era ni muchísimo menos la potencia religiosa que hoy, la potencia económica, civil que hoy representa. Así que es fascinante la precisión de la profecía bíblica. Hola amigos, terminamos el estudio de esta lección 11 de la escuela sabática, viernes 14 de junio, donde se presenta la realidad de que la adoración a la bestia es muy parecida a la adoración a la imagen que aparece en Daniel 3, donde se pidió a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran frente a la imagen de oro que había hecho Nabucodonosor, o serían arrojados, ¿verdad?, al horno. Este mismo conflicto de adoración aparece al final de la historia con la adoración a la imagen de la bestia, y solo estaremos seguros con la confianza en Dios y con la firme solidez del mensaje bíblico. No hay otra salvaguardia frente a este gran engaño que la Biblia, y solamente la Biblia, guiada en su interpretación por el Espíritu Santo. Nos dice el conflicto de los siglos: para soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra.
Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento, y solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Creo que el mensaje queda muy claro en toda la escuela sabática de lo importante de estudiar la Biblia, de estar ceñidos y de asentar toda nuestra existencia en la palabra de Dios, teniendo la fe de Jesús, y de esta forma poder adorar a Dios en el día correcto, con la actitud correcta, con la doctrina correcta, y así escapar del engaño de Satanás. Que el Señor te bendiga.